que producíamos una contracción intensa del músculo a nivel del píloro. Si ustedes alguna vez ven una endoscopía del, alta, donde se ve el estómago y el orificio de salida, que es el píloro, van a observar que el orificio no mide más de 1 centímetro. Inclusive en algunos pacientes o mujeres hasta medio centímetro. Pues imagínense ustedes que se tragan un pedazo de carne de 3 centímetros o de 2 centímetros, que apenas entra a veces por el esófago, ¿cómo va a atravesar por ese orificio de medio centímetro? ¿Comprenden? El estómago es el que se encarga de destrozar todo el alimento. Pero cuando la vagotomía, se realiza la vagotomía, estamos tratando la úlcera, la gastritis del estómago, pero producimos una contracción intensa a nivel del músculo pilórico. ¿Se entiende? Entonces provocábamos estómagos retencionistas, estómagos que no hacían que el alimento pase al duodeno, al yeyuno, al ilion. Entonces el paciente empezaba a vomitar. Entonces los cirujanos idearon, asociado a la técnica de la vagotomía, de la sección del vago, asociaron una técnica para aumentar este orificio pilórico, ¿sí? Pero también con la evolución de los años, dijeron no es necesario hacer la sección tan cerca del estómago, ¿no? Porque hacían la sección justamente en la entrada del esófago al estómago. ¿Por qué no hacemos una vagotomía selectiva? ¿Sí? Entonces las vagotomías van a llegar a ser troncular, selectiva y supraselectiva. Las vagotomías selectivas, en la troncular se cortaba el nervio, como dice acá, a nivel del tronco, ¿sí? En la parte inicial entre el esófago y el estómago. Entonces dijeron los cirujanos, hagamos una vagotomía, una sección del nervio selectiva. Sí, la última parte del nervio vago que está en la curvatura menor, entonces no seccionamos a nivel del tronco, como se ve en la imagen, ¿sí? Sino hacíamos una selectiva un poco más abajo, acá de color celeste. Esa era una vagotomía selectiva donde el ramo extragástrico lo dejábamos indemne. A pesar de eso, seguíamos teniendo un problema a nivel de la contracción del píloro, o sea, teníamos estómagos retencionistas. Entonces, se ideó la vagotomía supraselectiva, ¿sí? Acá de color fucsia. ¿Qué se hacía? Se seccionaba todos los nervios que llegaban a la curvatura menor del estómago, excepto el ramo gástrico de la target, ¿sí? Tal vez si ustedes no han llevado anatomía como corresponde, va a ser un poco difícil entender la parte anatómica. Yo siempre a mis estudiantes les repito que la base de la técnica quirúrgica y de la cirugía es la anatomía. O sea que si no han repasado, si no tienen un conocimiento básico de la anatomía, es muy complicado que entiendan cirugía. Medicina seguramente sí, pero cirugía es muy complicado. Por eso tienen, por su parte, ustedes tratar de revisar otra vez los nervios, dónde termina el vago derecho, dónde termina el vago izquierdo, qué es el plexo solar, cuáles son los ramos del tronco celíaco, etcétera, 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 porque la anatomía quirúrgica nos sirve mucho para entender muchos procedimientos quirúrgicos. Yo no puedo enseñarles a hacer una gastrectomía si ustedes no saben las partes del estómago. Tendría que enseñarles las partes del estómago y eso ya lo han aprendido. ¿No ve? Yo no puedo enseñarles el valor de la creatinina. Ustedes ya lo deberían saber. Entonces, cuando yo digo, vamos a operar a este paciente, su creatinina está en 2, no me pueden decir, ajá, sí, claro. Tendrían que decir, pero doctor, 2 no es alto, no es lo normal 1.2 miligramos por decilitro. Ah, sí, tienes razón. Entonces no lo vamos a operar, que lo vea el nefrólogo. Entonces, eso hace un interno y un estudiante. Pero no pueden decirme, sí, es 2 lo correcto. No pueden decir a todo, amén, amén, amén. Y eso depende de la autoformación, lamentablemente, en estos tiempos. Entonces, el ramo extragástrico de la target, que lo describe la target, que también decían que iba a contraer el píloro. Al dejarlo libre, pensaban que al hacer esta vagotomía supraselectiva no necesitaban hacer ningún procedimiento más. Error, nuevamente error. O sea que seguíamos teniendo el problema
de contracción del píloro. Por lo tanto, el estómago era retencionista. Entonces dijeron, hagamos una vagotomía, si quieren selectiva, supraselectiva, no importa porque todas resultan igual, todas tienen el mismo procedimiento, el mismo objetivo, disminuyen la hipersecreción gástrica, el paciente queda sin gastritis, sin úlceras, pero el píloro se contrae y el alimento no pasa. Entonces, por eso se ha ideado las piloroplastías, ¿sí? En medicina, especialmente en cirugía, son sufijos. ¿Qué son los sufijos? ¿Sí? Es la última parte que se añade a un órgano para cambiarle el sentido a la palabra, ¿no? Esa es la terminología médica, ese es otro idioma, si quieren ustedes, ¿no ven? Nosotros hablamos mucho con sufijos, ¿no? En la visita médica no decimos, le ha extraído el apéndice y le ha sacado todo el lado derecho del intestino grueso. Ah, y ha tratado de unir el ilion con el colon, ¿sí? Nosotros decimos, anoche se hizo una apendicectomía, pero se complicó por una necrosis de la pared, por lo que se hizo una hemicolectomía derecha más una iliotransverso anastomosis. ¿Se entiende? Todo lo que dije la primera parte, lo que ha dicho el interno que no sabe sufijos, lo he traducido con sufijos. Por lo tanto, ustedes tienen que usar los sufijos. Entonces, ¿qué significará una piloroplastía? Exactamente. Un arreglo, ¿sí? Una zona de ampliación, en este caso, del píloro. Hay muchísimas técnicas en su libro de técnica de Ottolenghi, que es de hace casi 100 años, nos describen, porque es el padre de la técnica quirúrgica, nos describe la forma en la que podríamos hacer. Fíjense, esta técnica de Heinig Mikulicz es una incisión longitudinal que abarca 2/3 del estómago y 1/3 del duodeno, y se hace una sutura transversal, ¿entienden? Hacemos una incisión longitudinal y suturamos transversal, con el objetivo de ampliar el orificio pilórico. Entonces, aparte de la vagotomía, hacíamos la piloroplastía. Otras piloroplastías, esta es la de Jabulay, donde se hacía una gastroduodenoanastomosis, también necesitamos ampliar, o la de Finney, que también todas, como dice ahí, se amplía, el objetivo es ampliar el orificio pilórico. Todas. Porque al hacer una vagotomía, se estrechaba el píloro. ¿Sí? Todas. Con más o menor resultado, con mejor o menor o peor resultado, pero necesitábamos hacer. ¿Sí? Y eso es un poco la historia de la medicina, porque eso ocurrió en la década del 50. Cuando se descubrió el resveratrol, ¿qué creen que sucedió? Dejamos de hacer las vagotomías y las piloroplastías, porque el inhibidor de la bomba de protones y la ranitidina disminuían la secreción gástrica y el paciente dejó de tener gastritis y úlcera. O sea que al cirujano nos quitó una cirugía o dos. ¿Sí? Una pena. Una pastilla nos quitó un montón de cirugías. Pero obviamente para el beneficio del paciente. Entonces, las piloroplastías, sea selectiva, supraselectiva o troncular, iban asociados habitualmente a piloroplastías. ¿Qué es la piloroplastia? Una ampliación del orificio pilórico. Ya vieron que hay 2 o 3 técnicas que se podía realizar. Otro sufijo también del estómago, ectomía, gastrectomía. ¿Sí? ¿Qué significa la gastrectomía? Gastrectomía. Pueden comunicarse, activar y pueden responder. Si no siento que estoy hablando solo como loco. Mi hijo pasa por mi lado y se ríe. ¿Qué es la gastrectomía? Extirpación del estómago, doctor. La extirpación, la resección del estómago, de un segmento o de todo el estómago, depende cómo nosotros vamos a colocar su apellido, digamos. Gastrectomía parcial. Gastrectomía, como dicen los gringos, sleeve gastrectomía. ¿Qué significa eso? Manga, gastrectomía en manga, como se ve ahí, ¿se fijan? Esta es una gastrectomía en manga, porque queda como una manga y la parte
de la curvatura mayor se retira, ¿no? En cirugía gástrica, por ejemplo, o cirugía bariátrica. Entonces, según la porción que vayamos a extirpar, nosotros podemos colocarles el nombre. Si hacemos una resección de un segmento del estómago, un pequeño segmento, podemos llamarle escisión. Si vamos a resecar todo el antro y el píloro, píloroantrectomía. Si vamos a resecar del píloro y el cuerpo del estómago, una gastrectomía subtotal. Si sacamos del cardias al píloro, total, es una gastrectomía total. O solamente el fondo, fundectomía. Entonces, todo eso depende a la zona en que queremos retirar y va habitualmente asociado a neoplasias malignas, ¿sí? Eso es lo más importante en las gastrectomías. Hay varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, en esta gastrectomía parcial, modificado por Hofmeister-Finester, como se ven ahí, consiste en cerrar la nueva boca gástrica, todo ese segmento que dejamos del cuerpo del estómago, en la parte superior, y abocar el yeyuno a una dirección que sigue el sentido isoperistáltico, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que el intestino que estamos apoyando a la nueva parte del estómago tenga el suficiente espacio como para que el alimento se introduzca a través del estómago a el intestino, ¿no? Entonces, cuando hay una unión entre el estómago y el yeyuno, se llama gastro-yeyuno anastomosis, ¿no? Ya saben que anastomosis es unión. Y podemos llamarlo, como dice acá también, Billroth 2. Si les dice, ¿qué hicieron este paciente? Hicimos, doctor, un Billroth 2. Entonces, ustedes ya saben que han hecho una gastro-yeyuno anastomosis. Si unen el estómago al duodeno, es un Billroth 1. Gastro-duodeno anastomosis. Entonces, la gastrectomía total viene a ser la extirpación total del estómago, que incluye el cardias y el píloro, totalmente, en procesos neoplásicos habitualmente, ¿sí? Esto se realiza y en procesos en los cuales el cáncer tiene una etapa muy avanzada. Entonces, básicamente la gastrectomía puede ser total y subtotal, ¿sí? Y si es subtotal, tenemos que aclarar si es el antro, si es el fondo, si es el cuerpo, qué parte del estómago estamos resecando. Porque si es total, ya sabemos que estamos sacando desde el cardias hasta el píloro. ¿Cuándo podemos hacer una gastrectomía subtotal? Un cáncer gástrico incipiente, del antro, localizado. Un cáncer gástrico perdón, un crecimiento lento o una úlcera gastroduodenal que sea complicado. Complicado significa que sea estenosado o que ha sangrado o que sea perforado. Entonces, la gastrectomía subtotal, como pueden ver ahí, en la imagen inferior, viene a ser la resección del antro y del píloro. Todo esto se saca, ¿no? Y volvemos a reconstruir esta zona con el estómago con el yeyuno. ¿Sí? Tenemos un Billroth 2 o una gastro-yeyuno anastomosis. Entonces, indicaciones de gastrectomía total. ¿Cuándo sacamos totalmente el estómago? ¿Sí? Un cáncer gástrico, pero multifocal. Significa que hay múltiples focos dentro de la mucosa gástrica. O un cáncer gástrico avanzado en su etapa 3 o 4, que es la última etapa donde prácticamente ha tomado todo el estómago. Acá está un ejemplo. El tumor del estómago que ha tomado y que abarca prácticamente todo el estómago. Entonces, una resección de la parte final del esófago hasta el píloro, ¿sí? Y vamos a subir, cortamos un asa a 60 centímetros del ángulo de Treitz, el yeyuno, y lo subimos para hacer una anastomosis con el esófago, como se ve acá. Puede hacer boca a boca, que es una anastomosis también frecuente entre el esófago y el yeyuno, término terminal, porque estamos llevando la parte final del esófago del yeyuno, o hacemos como una J, fíjense, hacemos una J para abrir un poco más este espacio, como si fuera un estómago, y le hacemos la sutura término lateral, lateral del yeyuno y terminal del esófago, ¿sí? Y la parte final, o la parte distal, o el pie, se anastomosa del ángulo de Treitz, los 60 centímetros, directamente hacia el yeyuno, ¿sí? Esta técnica, acá está, se llama
Es una gastrectomía total más una derivación en Y de Rux, o una esófago y eyunostomía en Y de Rux. ¿Sí? Entonces, todo lo que estamos hablando, yo supongo que mis colegas también les enseñan a ustedes, en cirugía son sufijos, tienen que dominar los sufijos. ¿Qué se ha hecho acá? Entonces, gastrectomía total más una esófago y eyunostomía en Y de Rux, ¿sí? Porque esto parece una y esa es la terminología que nos ha dejado el cirujano que ha inventado esta técnica. Ahora, la unión entre el esófago y el yeyuno puede ser término terminal, las dos bocas se unen, o término lateral, como se ve en la imagen derecha superior. Entonces ya dijimos cuándo hacer la gastrectomía total. En cáncer gástrico puede haber complicaciones, por supuesto que pueden haber muchas complicaciones. ¿Sí? ¿Cuántas arterias creen ustedes que irriga el estómago? ¿Quién sabe? Anatomía. No sé que sea Kate Moon, ¿no? Creo que ese no tiene arterias. ¿Qué dicen? ¿Cuántas arterias irriga el estómago? Estudiantes de medicina de tercer año de San Simón. Qué gran título, ¿no? Las ¿Nadie sabe? gástricas, doctor. ¿Cuántas arterias irrigan el estómago? Yo no entiendo por qué los estudiantes les pregunto, ¿cuál es tu nombre? 5, doctor. Amrana, me dicen. Eso. He preguntado, ¿cuántas? Es un número, 5. Listo. ¿Sabes cuáles son? ¿Puedes nombrarlas? Son 5. Arteria ¿Cuáles son? gástrica derecha, gástrica izquierda, Bien. la gastromental, 3. arterias gástricas, amas de la esplénica, 4. ¿Cuál es la otra más? arterias diafragmáticas inferiores. Diafragmáticas. Digo, frénicas inferiores, doctor, perdón. ¿Y la gastromental izquierda? ¿No hay? ¿No hay gastromental derecha? Las más importantes, gástrica derecha, gástrica izquierda, las dos se unen en la curvatura menor del estómago y producen ramas cortas que nos irrigan la parte anterior y posterior del estómago. Gastromental derecha y gastromental izquierda. La gastromental izquierda viene de la esplénica y la derecha de la gastroduodenal. Se unen en la curvatura mayor del estómago y nos irrigan la cara anterior y posterior del estómago. Y como dice su compañero, la cara posterior por las ramas gástricas que vienen de la arteria esplénica, ¿no? Esas son básicamente las arterias más importantes que nos van a irrigar el estómago. Entonces, si un órgano tiene tanta irrigación, ¿cuál creen que va a ser la primera complicación durante una cirugía? Hemorragia, doctor. Obviamente, ya está ahí, está escrito ahí, ¿no? Entonces, lo primero va a ser hemorragias, ¿sí? Mucho sangrado. Tanto sangrado que a veces necesitamos pasarle sangre durante la cirugía al paciente. Fístulas, ¿sí? Porque a veces las suturas no son suficientemente irrigadas, entonces se producen fístulas. Después hay un síndrome de dumping que vamos a ver a continuación, o de lasa aferente. Estamos hablando, en este caso, que estamos retirando totalmente el estómago, ¿sí? El síndrome de lasa aferente es una dificultad para la evacuación de líquidos biliopancreáticos, como estamos retirando nuevamente, repito, todo el estómago. Al angularse una de las asas del que sale de la nueva anastomosis, o una torsión, o hay adherencias, o hay acodadura del mesocolon sobre esta zona, o puede invaginarse la boca anastomótica, entonces hay una dificultad en la evacuación de líquidos biliopancreáticos y el paciente comienza a vomitar. Por lo tanto, esto nos puede producir una complicación muy importante, que es el de el paciente comienza a desnutrirse y a deshidratarse, ¿sí? Eso en cuanto a la cirugía de gástrica. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá de lo que hemos visto? ¿Hay alguna pregunta hasta lo que estamos viendo ahora? No. Bueno, nos toca ver, además de la cirugía gástrica, la cirugía gastrointestinal, ¿sí? Que también vamos a ver toda la parte que viene a continuación. Yo les pediría nuevamente que la parte quirúrgica, anatomía quirúrgica del estómago y del intestino, lo revisen. ¿Qué es meso?
qué hay en el meso, qué arterias están en el meso, ¿sí? Todo nos interesa mucho las capas también del duodeno, del yeyuno, qué es el ángulo de Treitz, ¿sí? Inclusive vamos a llegar un poco más allá, tal vez el doctor Parraco que da la parte de colon, pero tienen que saber la irrigación del colon, tienen que saber cuál es la longitud del intestino delgado, qué se produce en el intestino delgado. Si bien no tiene a veces, piensan que ustedes no tienen mucho que ver con la parte de cirugía, pues tiene mucho que ver. Ya les comento yo siempre a mis estudiantes de práctica que anatomía y fisiología es la base de técnica quirúrgica. Si ustedes no saben eso, yo no puedo volver a segundo año a enseñarles todo es fisiología o a primero técnica o anatomía. Entonces yo tengo que avanzar con la parte quirúrgica. Esto es la parte teórica. El próximo tema es todo lo que es cirugía gastrointestinal. Ya hemos visto la parte gástrica, vamos a repetir un poco más la parte gástrica y vamos a ver el intestino fijo y el móvil. ¿Cuál es el fijo? El duodeno. Y la parte móvil, el yeyuno y el ilion. ¿Sí? ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia anatómica, pero también necesitamos ver qué es lo que se puede hacer, qué cirugías en esta parte del intestino. ¿Hasta acá tiene alguna pregunta? ¿Han entendido las vagotomías? ¿Han entendido la nomenclatura? Sí, doctor, se ha entendido. Perfecto. Entonces vamos a dejarlo aquí y la próxima semana continuamos con el resto del temario. Bueno.